Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el abogado César Sánchez, funcionario de la Justicia Electoral, docente en el Instituto de Formación de Política Electoral IPEL. Bueno, me corresponde a mí desarrollar con ustedes, dentro de este espacio, el módulo número 3, dentro del curso de legislación electoral, trascendencia de los agentes electorales en los comicios. Es de suma importancia realizar este tipo de actividades, más aún en estos temas y en estos tiempos dentro del cual nos encontramos, porque estamos hoy en día dentro de un proceso electoral, ya con miras a las elecciones de abril próximo, este año 2023, que se vienen las elecciones nacionales. Entonces considero de suma importancia tratar estos temas, que se habiliten estos espacios de aprendizaje, a lo cual también aprovecho la ocasión para agradecer a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a los señores ministros, por brindar estas posibilidades, también a las autoridades del IPEL, por dar apertura a estos espacios de aprendizaje. Bueno, el programa nos obliga a tratar el día de hoy el tercer módulo, que es la de nomenclatura de agentes electorales 2, dentro del cual vamos a ir viendo funciones específicas que cumplen ciertos agentes electorales. Dentro de ese contexto, el programa nos obliga a hablar un poco y vamos a ir a la placa para poder entrar en el tema y vamos a ir introduciéndonos en el mismo. El tema, como había dicho, es la de agentes electorales. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos con este módulo? Sería la de conocer los tiempos y entender el rol que cumple cada uno de estos agentes electorales, que ya voy a mencionar cuáles son. Si tuviéramos que definir qué son los agentes electorales, podemos ensayar lo siguiente, que los agentes electorales son aquellos que representan a las organizaciones políticas dentro de las distintas etapas del proceso electoral. Cumplen funciones específicas con el fin de ejercer el control electoral correspondiente. Y ahí vemos en el material entre paréntesis, sistema de control mutuo, que garantiza la transparencia y que está sustentado sobre la base de las organizaciones políticas. Miren, de la forma como está diseñada la ley electoral paraguayo, hace posible que se genere un sistema de control mutuo. Al generarse ese sistema de control mutuo a través de los distintos agentes electorales que ya iremos viendo, eso produce algo positivo dentro del sistema electoral paraguayo, ya que al estar controlado el sistema electoral, el proceso electoral, por todas las organizaciones políticas a través de sus distintos representantes, esto hace que fortalezca el sistema electoral paraguayo. Esto hace que brinde transparencia a este sistema que hoy nosotros estamos adoptando o que hoy tenemos y que estamos consolidando o hemos consolidado, mejor dicho, durante toda esta era democrática. Bueno, por lo tanto, podemos concluir que el sistema de control mutuo basado, sustentado dentro de las bases de las organizaciones políticas, produce o genera una buena salud dentro del sistema electoral paraguayo. Y eso es lo que hoy vamos a ir analizando en relación a cuáles son esos agentes electorales que generan ese control o que producen ese control y termina eso en transparentar todo el proceso electoral. Bueno, vamos a la placa, vamos a ir al siguiente material y para ingresar en el tema me gustaría dividir en dos o transmitir o que ustedes me entiendan de que lo que quiero es diferenciar concretamente los dos tipos de elecciones que tenemos. Por un lado tenemos elecciones internas partidarias y por otro lado tenemos elecciones generales. En cuanto a los agentes electorales, y son estos que están en los recuadros que ustedes ven en pantalla en este momento, están numerados del 1 al 7, perdón, del 1 al 6. El último no, ya voy a explicar por qué. Estos agentes electorales que ustedes ven ahora en el material
muchos o algunos de ellos, mejor dicho, solamente aparecen en un evento electoral determinado, como por ejemplo, si ustedes se fijan, el número 2 que dice, debajo de internas partidarias, dice delegado electoral partidario. Los delegados electorales partidarios únicamente aparecen dentro de las internas partidarias y no aparecen en lo que son las elecciones generales. Y si vamos en el recuadro de al lado, vemos a la Junta Cívica. Y las juntas cívicas solamente aparecen en elecciones generales y no así en las internas de las organizaciones políticas. Entonces, quiero diferenciar estas dos cuestiones para que sepamos entender el objetivo de la clase de hoy, que es diferenciar los tiempos en los cuales aparecen, y también lo que pretendemos es que todos aquellos que de alguna u otra manera van a interactuar dentro del acto electoral, dentro del proceso electoral y en esencial el día de, conozca cuáles son sus funciones específicas que tiene que cumplir, conozcan sus atribuciones y sepan hasta dónde llegar y hasta dónde permitir que el otro llegue también, ¿verdad? Dentro de este sistema de control que tenemos. Bueno, fíjense ustedes que están numerados. Uno dice Tribunal Electoral Partidario, que en principio o naturalmente no es un agente electoral que genere un control desde el punto de vista de lo que estamos analizando, pero el programa nos obliga a tratar, pero también nos sirve para determinar una cuestión. El tema del Tribunal Electoral Partidario, vamos a ir ingresando ya en el tema. Miren, cuando hablamos de internas partidarias, estamos hablando que cada organización política requiere o necesita o precisa realizar sus elecciones. Y esas elecciones están enteramente bajo la responsabilidad del órgano electoral interno que tiene esa organización política. Eso es muy importante diferenciar en relación a que las elecciones internas partidarias queda a cargo exclusivo de los organismos electorales internos de ese partido político o de esa organización política. Que la justicia electoral no tiene o no toma intervención dentro de esas elecciones, porque el responsable tanto de la convocatoria, de organizar, dirigir y fiscalizar, queda a cargo de los tribunales electorales partidarios, incluso el juzgamiento propio de esa elección interna. La justicia electoral lo que hace por ley es colaborar desde el punto de vista técnico y logístico dentro de ese proceso interno que lleva adelante esa organización política, y repito, cuyo único responsable de ese proceso es el órgano electoral interno de esa organización política, no así la justicia electoral. En cuanto a la denominación, esto podría variar, o esto varía realmente, dependiendo de lo que dispongan los estatutos partidarios o los estatutos de las distintas organizaciones. Algunos lo denominan Tribunal Electoral Partidario, Tribunal Electoral Independiente, en fin, la denominación puede ser variada, pero la tarea que ellos deben de realizar, que también están en sus estatutos, y esas tareas que están especificadas en los estatutos normalmente ya están en concordancia a lo que dispone la Constitución Nacional y la ley electoral. Hay un artículo que es el 119 de la Constitución Nacional que establece que tanto las organizaciones políticas, sindicales y sociales se regirán por los mismos principios y normas del sufragio. O sea, esto también aplica a las organizaciones políticas, y al hablar que ellos tienen que aplicar los mismos principios y normas del sufragio, estamos diciendo que como primera medida una organización política tiene que tener un órgano electoral que aplique esos mismos principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como en las leyes electorales, y eso tiene que estar traducido dentro de sus estatutos sociales también. En cuanto a la composición de cantidad de miembros y tiempo de duración de mandato de estos órganos electorales, todo eso queda en manos, o decidido, mejor dicho, establecido en los estatutos sociales de cada una de las organizaciones políticas. Ok, sigamos con la placa. Esto para diferenciar un poco la responsabilidad que tiene cada órgano electoral en cada tipo de elección.
Como dije anteriormente, el segundo punto, delegado electoral partidario. Los delegados electorales partidarios únicamente aparecen en las elecciones internas. ¿Y quiénes son estos delegados electorales partidarios? Estos delegados electorales partidarios son representantes de los tribunales electorales de esa organización política, pero en los locales de votación. Es decir, es una extensión del órgano electoral. El delegado electoral partidario es un representante del tribunal electoral de esa organización política. Ese delegado electoral, entre tantas tareas que tiene, quizás la más importante o la más resaltante, mejor dicho, es la que en el día de las elecciones él tiene que encargarse, o él es el responsable, él es la autoridad dentro del local de votación, y sobre todo a fin de constituir las mesas electorales en acuerdo a las resoluciones que hayan emitido los tribunales electorales o el tribunal electoral de esa organización política en cuanto a la composición de los miembros de la mesa receptora de votos. Es decir, el delegado es el responsable exclusivo del resguardo de los materiales en el local de votación o en el local donde considere oportuno, ya sea por seguridad y demás, mantener un día antes esos materiales y trasladarlo hasta el local de votación a fin de habilitar las mesas receptoras de votos. Como dije, siempre de acuerdo a las resoluciones emitidas por los tribunales electorales. Son representantes de los tribunales electorales partidarios dentro del local de votación. El tercer punto que ustedes ven en la placa y dice delegados TSJE, que está enmarcado dentro del recuadro de internas partidarias, acá hay que diferenciar y hay que entender. El delegado electoral partidario, repito, punto número 2, es el representante de la organización, del tribunal electoral de esa organización política. Pero los delegados TSJE o el delegado TSJE, que también está destinado a un local electoral en específico, es el representante del Tribunal Superior de Justicia Electoral, es decir, es el representante de la justicia electoral en ese local de votación dentro de esa interna que se está llevando adelante. ¿Cuál sería la tarea de este funcionario electoral designado por la justicia electoral para estar en ese local de votación? Y la tarea más importante que tiene en relación a esas internas es la de certificar la instalación de las mesas electorales. Lo que hace este delegado representante de la justicia electoral es que una vez que el delegado partidario haya instalado las mesas electorales con sus miembros de mesa, haya quedado constituida esa mesa electoral, el delegado representante de la justicia electoral, el del TSJE, va a ir pasando mesa por mesa, de acuerdo a las mesas que ya estén constituidas, y va a certificar en un acta correspondiente quiénes son los que terminaron siendo autoridades de esa mesa electoral, donde van a completar el acta llenando o consignando en esa acta, los datos del presidente de la mesa y de los dos miembros de mesa que son los vocales, los dos vocales de mesa, y dejando constancia con su firma y la firma de esos tres integrantes de mesa de que la mesa X, ejemplo, mesa número 1, quedó constituido con Juan, con Pedro y con Julio. Entonces, ese documento sirve también para darle la legalidad y la legitimidad que requieren también las elecciones internas partidarias. Es una herramienta jurídica más que sirve para terminar por dar esa legalidad y legitimidad. Ahora bien, hay que entender que todo el proceso también de legalidad y legitimidad está enmarcado dentro del cronograma electoral que lleva a cabo ese Tribunal Electoral Independiente y también de acuerdo a las gestiones que realice el delegado electoral partidario y que sus actuaciones se enmarquen dentro de la Constitución Nacional y la ley en cuanto a la constitución de las mesas,
sustituciones de miembros de mesa que tenga que hacer, porque es una facultad que tiene el delegado electoral, ya que ese delegado electoral partidario sustituye básicamente las funciones de la Junta Cívica dentro de una interna, y que vamos a ver más adelante cuáles son las funciones de la Junta Cívica, que es prácticamente parecido a la del delegado electoral partidario. Entonces quiero diferenciar bien lo que es delegado electoral partidario y delegado del TSJE. Ok, ahora vamos a trasladarnos al punto número 4, Junta Cívica. Junta Cívica que está definido dentro de la ley electoral, y voy a ir a la siguiente placa, donde ahora vemos en la placa los periodos electorales. Esto le traigo a colación, este material, esta placa, justamente para que ustedes puedan entender lo que veníamos explicando, o reforzar, mejor dicho, lo que veníamos explicando. Que si vemos la placa, por favor, la ley electoral, la 834/96, que establece el Código Electoral paraguayo, en su artículo 154, establece dos periodos electorales: el periodo electoral nacional y el periodo electoral municipal. ¿Qué es lo que quiero yo resaltar con estos dos periodos? Que siempre antes de llegar a la fecha de elección, tanto en el periodo nacional o municipal, necesariamente se realiza una interna de las organizaciones políticas, y como ustedes sabrán, esas internas son de carácter simultáneo. En este caso, dentro de este proceso que estamos llevando adelante en este momento, y ya con miras a las elecciones de abril próximo del año 2023, el pasado 18 de diciembre se habían realizado las elecciones internas partidarias. Entonces, traía a colación yo esto para que ustedes tengan un material más que ayude a dilucidar todo del por qué se realiza una elección interna previo a cada fecha de realización de una elección, ya sea dentro del periodo nacional o dentro del periodo municipal. Bueno, vamos a la siguiente placa. Datos complementarios que es importante también considerar. ¿Cómo participamos? Y siempre se participa a través de agrupaciones políticas, como por ejemplo partidos políticos, movimientos políticos, alianzas electorales o concertaciones. No existen las candidaturas independientes. Necesariamente, para participar dentro de un proceso electoral como candidato, uno tiene que hacerlo a través de una de estas figuras que ustedes ven acá, ya sean los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones. Los tipos de candidaturas: unipersonales, que son las de presidente y vicepresidente, gobernador e intendente; pluripersonales, que son las de constituyentes, senadores, diputados y juntas departamental y juntas municipales. Dentro de este periodo electoral en el cual nos encontramos, vamos a estar eligiendo presidente y vicepresidente de la República, vamos a elegir senadores, vamos a elegir diputados, vamos a elegir gobernadores y miembros de las juntas departamentales. Bueno, a ver, sigamos con la placa. Estaba mencionando yo que vamos a mencionar la Junta Cívica dentro de lo que son las elecciones generales. Ya hemos visto, y espero que se haya entendido, lo que ocurre dentro de una elección interna partidaria, y hemos analizado a los agentes electorales que aparecen dentro de las elecciones internas partidarias. Ahora bien, vayamos a las elecciones generales y vemos que aparecen los miembros de Junta Cívica. Pero antes de entrar en eso, fíjense en este dato: la estructura de la justicia electoral. La Constitución Nacional, que fue aprobada en el año 92, es la que crea la figura de la justicia electoral. Y veamos cuáles son esos artículos. El 273 habla de la justicia electoral y de la competencia. Es encargado de la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponde exclusivamente a la justicia electoral. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y el funcionamiento de los partidos y los movimientos políticos. Ok,
El 274 de la Constitución Nacional habla de la integración de la justicia electoral. Y al ver esta integración de la justicia es la que nos va a terminar llevando justamente a la Junta Cívica. Veamos la placa. La justicia electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, que son nuestros 3 ministros, por los tribunales electorales, por los juzgados, por las fiscalías y, atentos acá, por los demás organismos a definirse en la ley, la cual va a determinar su organización y cuáles son sus funciones. Y si nosotros nos trasladamos a la ley, nos vamos a encontrar que la 635 del año 95, que reglamenta la justicia electoral, en su artículo 1 dispone lo siguiente: naturaleza y composición. ¿De quién? De la justicia electoral. Dice la ley o establece la ley, goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional dentro de los límites establecidos en la presente ley y está compuesta de los siguientes organismos: el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los tribunales electorales, los juzgados electorales y las fiscalías electorales. Hasta este punto hace la ley una remisión básicamente de la Constitución Nacional, copia la Constitución Nacional, pero le agrega un inciso más, o dos mejor dicho, dice el E, la dirección del registro electoral. Aquí empieza a crear otro componente, la ley empieza a crear otro componente de la justicia electoral. Y el último inciso establece lo siguiente: los organismos electorales auxiliares. Ok, ¿esto a dónde nos remite? Y nos remite al artículo 34 de la misma ley. Vemos la placa, la 635, artículo 34, y establece lo siguiente: de las juntas cívicas, carácter, composición, duración. Las juntas cívicas son organismos electorales auxiliares, que funcionarán en los distritos y parroquias del país con carácter transitorio. Constarán de 5 miembros titulares y sus respectivos suplentes, y serán integradas 60 días antes de las elecciones, extinguiéndose 30 días después de los comicios. Y sus funciones constituirán carga pública. Los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales que correspondan a propuesta ¿de quién? De los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Acá estamos viendo también el control mutuo. Fíjense que nuestra legislación electoral se engloba básicamente en el control mutuo. En proporción, dice la ley, con el resultado que hubiera obtenido en las últimas elecciones para el Congreso, para lo cual se adoptará como base la representación que tuvieran en la Cámara de Senadores. Ok, vamos a analizar esta ley, este articulado de la ley. Primero que nada, la Junta Cívica es un órgano auxiliar. ¿De quién? Y es un órgano auxiliar de la justicia electoral. La ley le atribuye ciertas funciones que vamos a ir viendo, pero el espíritu de la ley en este caso es que la Junta Cívica trabaje de manera coordinada ya en esas últimas etapas del proceso electoral con la justicia electoral. ¿Esto a través de quiénes? Y a través de los distintos registros electorales o de los funcionarios de los distintos registros electorales apostados a nivel país y también aquí en la sede central, ¿verdad? A fin de que el acto electoral sea o resulte de manera exitosa. Yo siempre defino a la Junta Cívica, o la ley mejor dicho, queriendo analizar lo que representa el espíritu de la ley. Es como una forma también de que la ley dice, o nos da a nosotros la posibilidad, nosotros digo justicia electoral, nos da la ley la posibilidad de decirle a los partidos políticos: señores, organizaciones políticas, miren, este es el proceso que estamos llevando a cabo, aparte de los distintos representantes que han intervenido en las distintas etapas del proceso electoral.
Ahora requerimos que la Junta Cívica se constituya por un imperio de la ley, pero también nos sirve a nosotros decirles a las organizaciones políticas, bueno, vengan, trabajen con nosotros, ayúdenos a llevar adelante esto, auditen el trabajo ya final de la justicia electoral a través de estos representantes que forman parte realmente de la justicia electoral, ¿verdad? Pero ellos son propuestos por los miembros, por los distintos partidos políticos o las distintas agrupaciones políticas. Bueno, es de carácter auxiliar. ¿Y por qué traigo a colación esto? Y sé que este material están viendo muchos compañeros, funcionarios de todo el país, y muchas veces el relacionamiento con los miembros de la Junta Cívica se torna un poco complicado, porque ellos vienen con un objetivo, en muchos casos, quizás no en todos los casos, ¿verdad? Pero en varias ocasiones vienen con un objetivo político y no saben diferenciar o separar ese objetivo institucional que se tiene, esa carga pública que ellos tienen ya como miembros de Junta Cívica designados, y de alguna u otra manera tratan ellos de llevar agua a su molino. Ya sabemos que el corazón de uno siempre tira para un lado, pero en líneas generales siempre se ha trabajado bien con los miembros de Junta Cívica y se ha sacado adelante todas las elecciones que la justicia electoral ha hecho desde el año 96 para acá. Entonces la Junta Cívica ha sido también importante. Hemos tenido algunos inconvenientes de repente con algún miembro de Junta Cívica, pero eso también, esos inconvenientes que se han sorteado en ese momento en el campo de batalla, vamos a decirle, es también por la capacidad que han tenido nuestros funcionarios de saber lidiar con esos problemas y saber encaminar el trabajo institucional de la justicia electoral. Bueno, 60 días antes se crea la Junta Cívica, se extinguen 30 días después. Eso también es algo que la ley, poco entendemos el por qué 30 días después se extingue la Junta Cívica. Normalmente ya al día siguiente, después de las elecciones, en muchos casos ya no tenemos noticia de los miembros de Junta Cívica y son nuestros compañeros los que terminan por cumplir tareas que le sigue correspondiendo a los miembros de Junta Cívica. Bueno, ok, sigamos con la placa. Si consideramos a cómo fueron los resultados de las últimas elecciones y tomamos como base la Cámara de Senadores, ahí nos vamos a encontrar con esta proporcionalidad. La composición de la Junta Cívica tendría que, en virtud a lo que dispone esta ley, ¿verdad?, quedar compuesta por 2 representantes, hablo de los 5 titulares, 2 representantes de la ANR, 2 del PLRA y 1 del Frente Guazú. 5 titulares y 5 suplentes distribuidos proporcionalmente con base a la Cámara de Senadores, y quedaría de esta manera. Ahora bien, esta es una cuestión que lo van a resolver los miembros de los tribunales electorales correspondientes de las distintas circunscripciones. Bueno, la siguiente placa, bueno, esto es un pedazo del cronograma electoral. Y quiero que vean del lado, sería el lado izquierdo de su pantalla, ustedes verán el plazo fijado dentro del cronograma electoral, que es para la presentación de candidatos a miembros de Junta Cívica. Esto está previsto realizarse dentro del 13 de febrero hasta el 17 de febrero. Y si ven en el material de al lado, que es parte del cronograma electoral, ya en marzo, el primer punto dice el 1 de marzo, la integración de la Junta Cívica conforme al artículo 34 de la Ley 635. Es decir, a partir del 1 de marzo ya vamos a tener integrada a las distintas juntas cívicas a través de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta Cívica? Ser ciudadano paraguayo, gozar del derecho al sufragio y hallarse inscrito en el distrito respectivo, gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad y tener cursado por lo menos estudios primarios completos. Estos 2 últimos puntos muchas veces se torna un poco difícil considerar, diría yo, de parte de los tribunales electorales, porque el tema de la honorabilidad es algo totalmente subjetivo. Es decir, lo que para mí, la conducta de una persona que para mí pareciera ser honorable,
quizás esa misma conducta para otra persona no es tan honorable. Entonces, esta es algo muy poético de la ley, por decirlo de una manera, pero se torna un poco de aplicación difícil en la práctica. Y lo último, el tema de los estudios cursados, creo que también, no recuerdo yo en particularmente, quizás los jueces podrán en su momento, o si ustedes quieren hacer, es más, podemos tirar esto como tarea también dentro de esta actividad, analizar si se exige el hecho de tener cursado los estudios que la ley establece para ser miembro de Junta Cívica. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las funciones que tienen los miembros de Junta Cívica? Acá voy a tratar de ir dictando y no detenerme tanto por una cuestión de tiempo. Funciones: elegir un presidente y un secretario entre sus miembros, quienes eligen y se reúnen los titulares con los suplentes, y ellos, entre los miembros titulares, van a decidir quién es el presidente, quién es el secretario, o sea, quiénes son las autoridades de la Junta Cívica. Proponer al juez electoral los locales de votación, a los integrantes de las mesas electorales y velar que los que son designados concurran a cumplir su cometido. Acreditar a los veedores designados en los respectivos apoderados. Recibir y organizar conjuntamente con el coordinador del local la distribución de todos los materiales, útiles, equipos y documentos requeridos para la realización de las elecciones. Recoger los elementos utilizados en el acto eleccionario luego de finalizado el mismo y entregarlo bajo inventario al juez electoral de su jurisdicción. Bueno, esto en la práctica es un poco... no suele ocurrir, para ser ciertos o ser sinceros. Algunas de estas tareas normalmente ya queda a cargo de los funcionarios de la justicia electoral, es decir, de los registros electorales, el juntar todos los elementos útiles electorales, y entregárselo al juez electoral. Lo que sí realiza la Junta Cívica, y toman ello, y creo correcta la apreciación de la Junta Cívica, ellos se preocupan por llevar el documento esencial, el que define las elecciones, que son los sobres que contienen los expedientes electorales. Ellos sí, los miembros de Junta Cívica, se encargan de personalmente entregar eso a los juzgados electorales. Vamos a la placa. Cumplir las reglamentaciones e instrucciones de los organismos electorales superiores. Recibir de los integrantes de mesas electorales bajo constancia escrita las actas, padrones, boletines de votos utilizados en las elecciones y disponer su remisión al juez electoral respectivo bajo estrictas medidas de seguridad. Coordinar con las autoridades policiales la adopción de medidas de seguridad que garanticen el proceso eleccionario. Sesionar cuantas veces fuese necesario, dejando constancia de lo actuado en un libro de actas. Sus resoluciones son adoptadas por mayoría simple. Funciones antes del día de la votación: cumplir con las reglamentaciones e instrucciones de los organismos electorales, recibir la nómina de veedores propuesta por los partidos políticos, remitir de inmediato dicha nómina al juez electoral, entregar a los veedores el documento habilitante firmado por el presidente, en el que constan nombre, apellido del veedor, número de cédula de identidad, número de orden en el padrón electoral, su local de votación, el número de mesa que cumplirá su función y el partido o movimiento político al cual representa. Cuando habla de presentación de nóminas ante la Junta Cívica, ya sea de miembros de mesa, sobre todo la de miembros de mesa, si algún apoderado recurre a la Junta Cívica para hacer esa presentación, hoy en día la Junta Cívica lo que hace es esa nómina presentada remite al juzgado electoral, ya que el juzgado va a ser el responsable de realizar oficialmente por medio de una resolución la integración de las mesas electorales. Bueno, trasladar al juzgado electoral las nóminas de candidatos a miembros de mesa receptora de votos, es lo que venía mencionando. Convocar a los miembros de las mesas electorales 3 días antes de los comicios para instruirles en sus funciones y aclarar las dudas que puedan surgir durante la votación. Bueno, a ver, acá me quiero detener otra vez. Esta tarea de convocar a los miembros de mesa en la práctica, ¿cómo se da? Y se da exclusivamente a través de la justicia electoral. La justicia electoral cuenta, mejor dicho, con una dirección de capacitación, que es la dirección de CIDE. Hoy en día está a cargo del director Oscar Hornuns, él es el director de capacitación de la justicia electoral. Esta dirección es la responsable de capacitar
Primero que nada, a todos los funcionarios de la justicia electoral a nivel país, y hacemos una suerte de capacitación en cascada. Se van capacitando a los funcionarios del país y los funcionarios de los distintos distritos son los que terminan capacitando a los miembros de mesas locales. Entonces, esa es la manera de trabajar. También se trabaja de manera coordinada con los juzgados y tribunales electorales a fin de que ellos también puedan ser una suerte de agentes capacitadores o transmisores de todas estas disposiciones electorales en cuanto a la función que deben cumplir los miembros de las mesas receptoras de votos. La capacitación de miembros de mesa se realiza mucho antes, dentro del cronograma, siempre a petición de los partidos políticos, canalizando esto a través de la dirección de CIDE, canalizando esto a través de los juzgados electorales, a través de los tribunales electorales y a través de los registros electorales. Sobre todas las cosas, y quiero dar una suerte de pulgar para arriba a los compañeros de los distintos registros electorales, porque son ellos los que están en el campo de batalla trabajando con las distintas agrupaciones políticas a fin de que sus miembros de mesa, a fin de que sus apoderados de local, a fin de que sus veedores de mesa sean capacitados y conozcan cuáles son las tareas que tienen que realizar dentro del proceso de votación. Es importante conocer todas estas funciones, porque al conocer estas funciones, esto va a ayudar a mejorar enormemente las tareas ese día, que por una cuestión quizás hasta natural, el día de las elecciones se torna un poco complicado, las pulsaciones están altas, muchos de los agentes electorales desconocen totalmente cuál es su posición, su función, su rol ese día en el local de votación, lo que conlleva a crear conflictos, toman conductas prepotentes ya que no conocen cuál es su función, entonces lo único que quizás le queda es ser un poco prepotente a fin de poder hacer valer su posición. Bueno, por eso consideramos nosotros sumamente importante realizar las capacitaciones. Ok, sigamos con la placa. Designar a los delegados a propuesta de los partidos, movimientos políticos, alianzas electorales de la Junta Cívica. Esta es una función que también se le atribuye a la Junta Cívica, que es la posibilidad de designar delegados a propuesta de los partidos políticos. ¿A qué hace referencia? Ellos son en total 10 miembros, 5 titulares y son 5 suplentes. Pero en la práctica, a veces esa Junta Cívica, compuesta por 10 miembros en total, no tiene la capacidad humana de poder cubrir todos los locales. Quizás pueden tener más de 10 locales. Entonces es un poco complicado, o imposible mejor dicho, que la Junta Cívica como tal pueda cubrir todos los locales que tiene a su cargo. En ese caso ellos tienen esa atribución de poder designar a delegados que serían representantes de la Junta Cívica a fin de poder cubrir esos locales que ellos ya no están pudiendo alcanzar. Ahora bien, cuando se vaya a designar esos delegados siempre tiene que ser a propuestas de aquellas agrupaciones políticas que tengan esa representación y que siempre se usa la base, en este caso la Cámara de Senadores, y que al designar esos delegados designados representen a estas agrupaciones políticas, primero que nada, porque es una disposición legal y hay que cumplir con esa disposición legal. Y segundo, el sistema de control mutuo es el que no tiene saludable dentro del sistema electoral paraguayo, y no me canso de decir esto. Bueno, siguiendo con la placa. Retirar del juzgado electoral los padrones de mesas y útiles y organizar su distribución. Notificar a directores, jefes, propietarios de los locales de votación previstos por lo menos 15 días antes de las elecciones para que los locales estén disponibles. Esto también resaltamos siempre, tenemos que tener la llave del local, y acá también el coordinador del local de votación, que es un funcionario de la justicia electoral designado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por nuestros ministros, es el responsable también en conjunto con la Junta Cívica de ese local en específico. Verificar en compañía de los técnicos de la justicia local de la justicia electoral si los locales de votación cuentan con la iluminación necesaria y con las instalaciones eléctricas requeridas para la máquina de votación. Hoy en día el tema de la energía eléctrica en los locales de votación es
algo esencial, primordial, porque ustedes saben que la ley 6318, aparte de insertar el sistema de desbloqueo dentro del sistema electoral paraguayo, inserta también el voto electrónico. Hoy en día estamos usando la máquina de votación, a lo cual necesitamos que las instalaciones eléctricas estén en condiciones a fin de que nuestras máquinas puedan ser utilizadas en la mejor de las posibilidades. Solicitar que los locales de votación estén disponibles horas antes de los comicios para la instalación de las mesas electorales y la realización del testeo de máquina de votación. Para los que no conozcan, sé que aparte de funcionarios hay muchos ciudadanos que están viendo este material que son alumnos de este curso. La justicia electoral, desde que se impuso el voto electrónico desde el año 2019 y de aquellas elecciones que ya hemos realizado después de esa promulgación de la ley 6318, ha tomado como costumbre, como una disposición administrativa, una disposición técnica, mejor dicho, que un día antes del día de la elección, sea esto en una interna o sea en una elección general, se realice el testeo de las máquinas de votación. Es una actividad técnica que realiza la justicia electoral un día antes, justamente para garantizar a todas las organizaciones políticas que las máquinas estén en condiciones técnicas de ser utilizadas al día siguiente. Ese testeo consiste en que se le invita, primero que nada, a participar de ese testeo un día antes, es decir, el día sábado, en una hora específica. Y eso se hace, ejemplo, a las 2 de la tarde en todo el país e incluso en el exterior. Se realiza el testeo y lo que se testea es lo siguiente: que la máquina encienda, que cargue el sistema, que dé lectura, que reconozca la impresora, que la impresora funcione, que dé lectura al lector, que se grabe en el chip de información que la máquina vaya a dar cuando el elector designe o consigne en máquina a sus candidatos de sus preferencias. Y se realiza ese trabajo técnico justamente a fin de determinar que esta máquina en particular esté en condiciones óptimas de poder funcionar al día siguiente. Y en caso de que no esté, pues bien, ya ese día sábado se realiza todo tipo de contingencia a fin de poder subsanar el problema que existe con esa máquina, o en todo caso ya ver la reposición y traer otra máquina que esté en condiciones de que pueda ser utilizada al día siguiente. Bueno, repito, de este testeo son invitados todos los apoderados representantes de las organizaciones políticas. Solicitar que los agentes de la Policía Nacional custodien los locales de votación desde el día anterior de los comicios, desde el día sábado hasta la finalización de los mismos. Durante la votación, distribuir los equipos útiles y documentos electorales para cada mesa electoral. Solicitar a los miembros de mesa que exhiban su acreditación y su cédula de identidad. Integrar las mesas electorales en caso de ausencia de los miembros titulares, sustituirlos dando prioridad a los suplentes acreditados. Si también estos estuvieran ausentes, se recurrirá a cualquier elector presente que figure en el padrón correspondiente de la mesa. En caso de sustitución de miembro de mesa, se llenará el acta de incidente correspondiente que debe firmar un miembro delegado de Junta Cívica. Vamos a dejar ahí la placa porque quiero analizar esto con ustedes. Recuerdan que les dije que en las internas el responsable de hacer estas tareas, estas tres últimas tareas que estamos mencionando, es el delegado electoral partidario. Pero si hablamos de unas elecciones generales, es la Junta Cívica la que va a hacer esa tarea, tanto de distribución de equipos útiles y documentos electorales, certificar que los miembros de mesa y veedores exhiban sus acreditaciones correspondientes e integrar las mesas electorales ese día. Queda a cargo exclusivo de la Junta Cívica, que dentro de una interna partidaria eso queda a cargo del delegado electoral partidario, representante del Tribunal Electoral Partidario. Ok, bueno, una atribución que tiene la Junta Cívica y que se menciona en el inciso B, dice
en la última parte, en caso de sustitución de miembros de mesa, se llenará el acta de incidente correspondiente. Con otro docente ustedes van a estar tratando el punto específico de miembros de mesa receptora de votos. Pero esto lo traemos a colación. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el acta de incidente de sustitución de miembros de mesa. Es lo que vamos a adelantar quizá un poquito del tema que va a tratar el siguiente docente, que es la de miembros de mesa. Vamos a entrar un poquito en su tema. ¿Pero por qué? Porque esto le incumbe a la Junta Cívica. La Junta Cívica arbitra, de conformidad a la ley, arbitra la sustitución de miembros de mesa en caso que esto se tenga que dar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes vieron lo que dice la ley, que si no está el titular, asumirá el suplente o un elector correspondiente a esa mesa. Ok, en ese caso la Junta Cívica va a tener que necesariamente, el representante de Junta Cívica, va a tener que necesariamente proceder a realizar la sustitución de miembros de mesa. Porque él, para poder habilitar una mesa, necesariamente tienen que estar los 3 miembros de mesa. Cuando él proceda a realizar una sustitución, él va a tener que llenar el acta que acabamos de ver, el acta de sustitución, y podemos mostrar de vuelta en pantalla. Dice el inciso A dice: en la instalación, lo que va a hacer la Junta Cívica es colocar la hora en que está realizando esta sustitución, que claro, de acuerdo a la ley, esto tiene que ser entre las 6 de la mañana, ¿verdad? Y de ser posible 6:30, pero en la práctica es un poco imposible cumplir con eso. A veces se da entre las 6 y las 7 de la mañana e incluso se extiende un poquito más. Pero lo importante es que la Junta Cívica deje constancia en este apartado, en el A, en el momento de la instalación, la hora en que se produce la sustitución. ¿Quién es la persona ausente? Es decir, ¿quién es la persona, el miembro de mesa que figura en la resolución del juzgado y que no vino a cumplir su tarea? ¿Y quién es la persona que asume en su reemplazo? Y un poco más abajo, ustedes fíjense en el acta, dice firma del apoderado, y ahí al lado dice firma de la Junta Cívica. La ley electoral le da la atribución a la Junta Cívica de firmar y autorizar o arbitrar esta sustitución de miembros de mesa solamente en el momento de la instalación, únicamente ahí. Porque si se instala una mesa, se integra una mesa, pero la sustitución se da durante el proceso de votación, ya sea por una indisposición del miembro de mesa o durante el escrutinio, que son el apartado B y C dentro del expediente, verán ustedes un poco más abajo, el arbitrar la sustitución durante la votación, o sea, durante el sufragio o durante el escrutinio, ya no es atribución de la Junta Cívica, sino que es atribución del presidente de la mesa. Y esto ustedes ya lo van a analizar más detenidamente en la clase correspondiente con el docente que vaya a encarar este tema. Bueno, la siguiente placa: habilitar los puestos de locales de votación para informar a los electores, solicitar a las autoridades policiales las medidas de seguridad que garanticen, esto ya mencionamos, habilitar los locales, un depósito de útiles electorales para el resguardo y su uso de contingencia, tomar conocimiento de las interrupciones en la mesa electoral en caso de suspensión. El presidente de mesa comunicará el hecho al miembro delegado de Junta Cívica. Después de la votación, ¿cuál es la función que tiene la Junta Cívica? Colaborar con la recolección de los certificados TREP, que son, el TREP es la transmisión de resultados electorales preliminares, recibir de los miembros de mesa bajo recibo los 3 sobres numerados con el expediente electoral, más un cuarto sobre sin número con los boletines de votos utilizados y los certificados de votación no entregados. Esto ya van a ver también más detenidamente en el tema de miembros de mesa. Remitir los documentos electorales al juzgado electoral respectivo bajo estrictas medidas de seguridad. Recoger los elementos sobrantes de la votación para remitirlo al registro electoral distrital. Ok,
Hasta acá hemos visto la función de la Junta Cívica, que son también agentes electorales de suma importancia, que la propia ley instaura dentro de la composición de la justicia electoral como un órgano de carácter auxiliar y de carácter transitorio. Verán ustedes que tienen varias tareas, varias responsabilidades que la ley le da, y que estas responsabilidades representan una carga pública para todos aquellos miembros de la Junta Cívica. Pasamos a los dos últimos puntos que vamos a tratar el día de hoy, y que son los apoderados y los veedores de mesa. ¿Quiénes son los apoderados? Primeramente, el representante o apoderado de cada candidatura puede otorgar mandato, autorización a favor de otro elector habilitado, a objeto de que éste ostente la representación de candidatura en los actos y operaciones electorales. Esto se establece en el artículo 187 de la Ley 834/96, que es el que establece el Código Electoral paraguayo. La designación deberá realizarse mediante documento autenticado ante el juzgado electoral respectivo. Estamos hablando de los apoderados, el cual deberá expedir la autenticación y entregarla al otorgante dentro de los 3 días de su presentación. Si así no lo hiciere, la autenticación quedará operada de pleno derecho. Y acá miren lo que establece la ley. En cada local de votación podrán ser habilitados 2 apoderados titulares y 2 suplentes por cada partido político, movimiento político o alianza que haya presentado candidaturas, y en cada distrito o colegio electoral un titular y un suplente como apoderado distrital o departamental en su caso. Bueno, cada agrupación política puede tener 2 representantes como apoderados, titular y suplente. Indistintamente, esos titulares y suplentes pueden trabajar y pueden intervenir también en los incidentes que se presenten dentro del local electoral. Entonces, eso es importante aclarar, porque en los locales de votación normalmente son apoderados del local de votación los que están interactuando entre sí, tratando de resolver los conflictos entre sí, ¿verdad? Y acá hay algo que queremos resaltar. Yo muchas veces en charlas que he tenido o capacitaciones que hemos tenido con las distintas agrupaciones políticas, cuando estamos tratando con miembros de mesa, con futuros apoderados o con futuros veedores, hago esta pregunta: ¿ustedes creen que los apoderados son autoridades dentro del local de votación? Y la respuesta concreta es de muchos, ¿verdad? Y he tenido también problemas porque a muchos no les gusta mi respuesta. La respuesta es de que los apoderados no son autoridades dentro del local de votación. Los apoderados son representantes que están para defender los intereses de su agrupación política, y no son autoridades. Las autoridades del local de votación, en primera medida y en primera horas de la mañana, va a ser el delegado de Junta Cívica o la Junta Cívica. Pero una vez que se instalaron las mesas electorales, las máximas autoridades del local de votación son los 3 integrantes de la mesa: el presidente y los 2 vocales. Y ahí viene otra pregunta: ¿es el presidente solo la autoridad, el que decide todo, el presidente de mesa, o son los 3? Y la respuesta va a ser siempre los 3. Se coloca un presidente como cabeza a modo de organizar o administrar la tarea de ese día. O sea, para eso prevé la ley un presidente de mesa. Pero la autoridad es ese cuerpo colegiado compuesta de 3 miembros, no el apoderado. El apoderado, claro que está para defender los intereses de su agrupación política, presentar los incidentes que crea necesario, retirar, una vez finalizadas las elecciones, retirar los certificados de resultados de esa mesa en específico, ¿verdad? Esa es la atribución que tiene el apoderado del local de votación. También los apoderados del local de votación tienen el derecho
de votar en el local de votación donde fueron designados como apoderados. ¿En dónde votan? Y votan en casillas especiales de la última mesa habilitada en ese local de votación. Ahí votan los apoderados del local de votación que representan a las organizaciones políticas, ¿verdad? Bueno, vamos a la placa y vamos a analizar el siguiente y último agente electoral que nos toca mencionar el día de hoy en esta jornada. Los veedores. Artículo 189 de la ley 834. Cada partido, movimiento político o alianza que representa candidaturas podrá designar un veedor, o sea, el derecho está, podrá designar un veedor titular y otro suplente ante cada mesa receptora de votos. La nómina de veedores será presentada ante la Junta Cívica respectiva con 10 días de anticipación cuanto menos a la fecha de elecciones, con indicación del número de orden en el padrón electoral de cada uno de ellos. La autoridad electoral deberá verificar la condición de elector de los mismos dentro de los 5 días de su presentación. Si así no lo hiciere, la verificación quedará operada de pleno derecho y tendrán por válidos los veedores propuestos. La Junta Cívica respectivamente expedirá al veedor el documento habilitante en el que deberá constar nombre y apellido del veedor, número de cédula de identidad, número de orden en el padrón y número de mesa en la que cumplirán sus funciones con fecha y firma de su presidente. Estamos hablando de la Junta Cívica. Ok, analicemos este último agente electoral. El veedor. La ley establece que es un representante de una organización política que tiene el derecho, o mejor dicho, está destinado por una cuestión legal a trabajar en una mesa específica dentro de un local de votación. Miren esto. Todos los agentes electorales, si analizamos Junta Cívica, miembros de mesa, apoderados y veedores, son propuestos por las organizaciones políticas de acuerdo a lo que la ley rige. Ahora bien, el veedor es el único representante real o legal dentro de la mesa electoral. Él está puesto en ese lugar, o sea, acompañar a una mesa específica, a fin de que él pueda ejercer el control sobre los 3 miembros de mesa que también fueron propuestos por los partidos políticos. Pero hay que hacer una distinción en relación a los miembros de mesa. Que los miembros de mesa son propuestos por los partidos políticos, pero una vez que sale una orden judicial, o sea, una resolución judicial, donde ellos forman parte de esa mesa como autoridad, ellos están representando básicamente al Estado paraguayo y sus funciones se tienen que enmarcar en lo que la ley específicamente exige. Por más que su corazón tienda hacia un color, hacia un partido político, ellos no pueden salir de lo que la ley les exige. Ellos están representando a la sociedad, en este caso, a la ciudadanía, a fin de que ese proceso electoral sea garantizado y se realice de manera transparente. Representan, o sea, tienen carga pública. Pero el veedor sí puede sacar a relucir su condición de representante de una agrupación política y defender a capa y espada los derechos de su organización política en esa mesa exclusiva, donde él cumple funciones. La misma cosa pasa con el apoderado. Pueden defender a capa y espada, según su criterio, si así consideran, todo aquel incidente que se presente y que vaya en contra de los intereses de su agrupación política. Pero hay que aclarar que el verdadero representante ante la mesa, aclaro, ante la mesa, es el veedor de la mesa electoral. Y muchas veces a este veedor no se le da la importancia que requiere el cargo. ¿Por qué? Porque el veedor desconoce su función. Al veedor se le pone a trabajar en una mesa y lo primero que hacen los integrantes de la mesa, porque también desconocen muchas veces sus funciones, es que
le tienen al veedor como una suerte de secretario a fin de comprarle algo para comer, enviarle a la despensa, a algún lugar, a la cantina, le mandan a comprar tereré, a cebarle tereré, y el veedor no está cumpliendo su función. ¿Cuál es su función? La de controlar la tarea justamente de las tres autoridades de mesa. Sistema de control mutuo. Todos nos estamos controlando entre todos. Solo que algunos podemos exhibir, como es el caso de los veedores y de los apoderados, podemos exponer sin ningún inconveniente a qué sector político representamos y cuáles son los intereses que consideramos que debemos de defender. Bueno, este veedor tiene derecho a estar junto a la mesa donde fue designado, tiene derecho a retirar el certificado, o sea, también puede retirar el certificado de resultado de esa mesa, como así también lo puede hacer el apoderado de esa misma agrupación política, ¿verdad? Y presentar los incidentes que considere necesario. Ahora, cuando hablamos de presentar incidentes, y hablo de los apoderados y hablo de los veedores, cuando se vayan a presentar incidentes ante la mesa electoral, esos incidentes tienen que ser presentados por escrito, tienen que quedar constancia dentro del expediente electoral ese incidente, porque lo que no está en el expediente electoral quiere decir que no pasó, no ocurrió, o sea, no hubo incidente. Muchas veces los apoderados y veedores cometen el error de quejarse, plaguearse, en algunos casos son prepotentes con los integrantes de la mesa, y en vez de presentar un incidente por escrito como corresponde, dejan que el plagueo siga y termina en un opareí. O sea, nunca quedó registrado el incidente que presentó, o sea, que expuso ese apoderado o ese veedor. Ahora bien, como la mesa cuenta con 3 autoridades y cada autoridad tiene un expediente electoral, el cual es copia fiel del compañero que tiene al lado. Cuando hablamos de presentación de incidente, y acá viene una gran pregunta, ¿en cuántas copias vamos a presentar en caso de que presentemos de manera escrita? ¿O en cuántas constancias vamos a dejar dentro del acta de incidente correspondiente? ¿En 1, en 2, en 3? ¿O vamos a tener una 4ª copia? Y la respuesta correcta sería, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico para ese apoderado, ¿verdad? Para que le sirva concretamente ese incidente que haya presentado y le sirva en todas las instancias que vendrán posteriormente, es de que esos presidentes se deje constancia por escrito en los 3 expedientes electorales, tanto en el expediente del presidente de mesa como en el expediente de los 2 vocales de la mesa, y tener un 4º a fin de tener la recepción o el acuse de recibo de ese incidente presentado ante la mesa electoral correspondiente, ya sea esto presentado por el apoderado o presentado por el propio veedor. Una última cuestión, ya para terminar, y dejo como tarea quizás definir desde el punto de vista técnico. Me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes. Desde el punto de vista técnico, si ustedes son una agrupación política y necesitan ejercer un control electoral, desde el punto de vista técnico, ¿cuál de estas 2 últimas figuras consideran ustedes que tiene una suerte de relevancia sobre el otro? Estoy hablando entre el apoderado y el veedor. ¿Cuál es el que nos serviría más como agrupación política a fin de poder ejercer un control electoral efectivo? Este veedor que está sentado en una mesa y conoce o debería de conocer específicamente lo que está ocurriendo en su mesa, o el apoderado del local de votación que quizás tiene 20 mesas dentro del local, y hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dejo como tarea esto, ya para ir finalizando. Una última cosa en relación a las actividades académicas que vamos a tener con este curso. Vamos a seguir el mismo procedimiento, el mismo contexto que están aplicando los demás docentes, y durante la semana vamos a ir tirando actividades a fin de que ustedes puedan ir participando o continuando con esta exposición o con esta clase que hemos desarrollado el día de hoy. Por mi parte, agradecerles la atención, espero no haberles aburrido y espero haber colaborado con ustedes en cuanto a la transmisión de información, de conocimiento
que haya llegado y agradecerle a todos ustedes por la atención prestada. Desde ya muchísimas gracias, mucho éxito. Sé que vamos a estar más adelante con otros dos temas que van a ser el módulo 5 y el módulo 6, donde vamos a estar hablando de la máquina de votación. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y éxitos a cada uno de ustedes.